Hola amigos moqueguanos y del mundo. Estamos aquí en la casa de Antonio Paredes que se llama Bunga Los Paredes. Ahí y estamos con el doctor Efraín Concha, Medardo Rueda y Víctor Tito Paredes. Vamos a conversar del anecdotario moqueguano, de las anécdotas y los personajes moqueguanos. Estábamos hablando del tío Lolo, de ¿cómo se llama él? José Montenegro. De José Montenegro. Y bueno, y hay otros personajes más en nuestras... De don Juan Manuel Araníbar. Juan Manuel Araníbar, que también era famoso, que se reunían y conversaban y nunca terminaban porque sus anécdotas eran fabulosas. Así que comenzaremos. A ver, Tito, ¿de quién te acuerdas? ¿De quién me acuerdo? ¿No? La mayor parte de las anécdotas han llegado a mí a través de mi papá. Pues a ver qué anécdota. Mi viejo era muy querendón, muy amiguero y tenía facilidad para relatarlas. Hablaba él, como dices, de Medardo, del señor José Montenegro. Se acordaba algunas anécdotas de este señor, a quien describía cual un Don Quijote en estampa, alto, blanco, canoso, bigote enorme, ojos claros, pero muy ocurrente a la hora de hablar. Y también del tío Lolo, ¿no? Don Lolo, que era un personaje famosísimo en épocas cuando yo era muy pequeño. Las anécdotas que han llegado a mí llegan a través de mi papá y de lo que he escuchado después también a los tíos contar. Así que me parece que quien más podría ayudarnos en ese sentido es mi tío Medardo, que los ha vivido directamente. O los ha conocido a lo mejor directo. Sí, mira, don José Montenegro vivía en la zona que se llama El Palmo, En el valle. en el valle, esa finca, que bajando de acá de Moquegua, pues estaba medio kilómetro más abajo de la bodeguilla, antes de la hacienda de Guerci. Bueno, y de allá seguía Corpanto y el resto para el valle. Un señor realmente, como lo ha descrito Tito, muy apuesto, una persona muy robusta, uno de esos agentes, podríamos decir, de la solemnidad del Valle Moqueguano, personas respetables y a las que todo el mundo pues le daba su pleitesía y su respeto por su calidad de ser humano, por su manera de expresar las cosas, y que realmente tenía una extraordinaria locuacidad para contar cosas y contar anécdotas, ¿no? Por ejemplo, contar del peón que agitaba al sol, contar de las casas que él hacía de las palomas cuando le iban a comer el trigo en sus eras, contar de la forma como él podía realmente armar toda una estructura de trampas y para poder capturar a las palomas, que eran específicamente las que se comían tanto la fruta como que se comían los granos, ¿no? En ese tiempo pues había una buena producción de trigo también en el valle, y una persona, vuelvo a reiterar, muy querida y muy respetada. Él, dentro de una de las cosas que siempre contó y lo decía con una seriedad creíble desde todo punto de vista, que los días antes eran más largos, eran más esplendorosos y eran más limpios, que el cielo y el universo era realmente limpio y que el sol era muy bondadoso, porque el sol tenía un hombre que se encargaba de lubricar los ejes en los que el sol giraba, y que con el transcurrir de los tiempos, bueno, pues este hombre ya se ha muerto,
y ya no ha habido nadie pues que lo haya reemplazado. Es por eso que hoy hay tantos cambios de temperaturas, por eso es que el sol ya gira diferente, los días duran menos, hay muchas variaciones del clima, y que esa es la razón que él daba como explicación del que por qué había variado tanto el clima, ¿no? Era tal la seriedad y la calidad con la que contaba las cosas que nadie se atrevía siquiera a dudar, ¿no? Don extraordinario José Montenegro. ¿Y de qué otros más? Porque creo que él tiene varias historias. Sí, mira, yo creo que podemos ir conversando con Tito y acá con el Doc de algunas otras anécdotas y especialmente tocaron en antes el tema de don Eudoro Flores, don Lolo, ¿no? El tío Lolo. El tío Lolo, un extraordinario caballero también lleno de una cantidad de anécdotas es parte de la historia moqueguana, ¿no? Creo que en Montenegro también esa es la historia de los zapallos. Sí, sí, sí. Eran tan grandes sus zapallos que cuando se produce la guerra con Chile, pues se venían los chilenos y él tenía necesidad de esconder a su familia y a un grupo de gente. Entonces sus zapallos eran de una calidad extraordinaria y entonces él hace una puerta en uno de sus zapallos y logra meter a toda la familia, de tal manera que cuando pasaron por su finca los chilenos, pues no encontraron a nadie, ¿no? Y siguieron. Esos son los pequeños detalles de las habilidades de don José Montenegro. Pero hay algo más, ¿cómo es que cuando pasan los chilenos después que termina la guerra, qué es lo que pasó? Mira, termina la guerra y él ya va a abrir pues la puerta la puerta que había hecho al zapallo, ¿no? Y encuentra pues que todos estaban vivos, que habían tenido un extraordinario compartimiento dentro y que no les había pasado absolutamente nada, ¿no? Eso es interesante, importante. Tito, ¿y tú de cuáles te acuerdas del tío Lolo? No, ahorita estaba pensando en esto del zapallo. Refería a don José, a mi papá, claro. Yo hablo por interpósita persona, como decíamos en el colegio. Le contaba a mi papá de que sube un propio a caballo, avisando a todo el mundo de que llegaban los chilenos. Y entonces, según lo que me contaba mi papá, el papá de don José va al campo, busca un zapallo más o menos aparente, lleva el hacha, lleva la lampa y lleva una soga. Hace la consabida puerta en el zapallo, entra con la lampa, bota las pepas, hace entrar a la familia, que era pues don José, sus 5 hermanos, su mamá y el mismo papá de don José. Con la soga amarra la puerta, se meten todos dentro y cierran la puerta. Entonces decía don José de que él no había visto en realidad a los chilenos aquí en Moquegua, porque su papá tomó esa precaución de meterlos a todos en el zapallo y se quedaron dentro del zapallo hasta que se acabó el zapallo. Cuando ya se terminaron de comer todo el zapallo, ya por fin salieron del escondite este. Cuando salieron ya los chilenos ya se habían retirado, por eso que nunca los había podido ver en Moquegua a los chilenos. Pero lo que sí recordaba don José claramente era de que todos estaban amarillos hasta los otros, de tanto zapallo. Y para corroborar su dicho de que las cosas eran mucho más saludables y grandes, contaba don José de una yegua que tenía de mucha raza, a la que montaba a veces cuando su mamá le pedía que fuera hasta el río y trajera un camarón para hacer un chupe para la familia. Y entonces iba don José con la riata en la mano preparada y se paraba a la orilla del río Moquegua a esperar que empezaran a aparecer los camarones. A esa hora empezaban efectivamente a sacar los bigotes
y él por la experiencia ya sabía si era macho o era hembra el camarón. A las camaronas no les hacía nada, pero a los camarones esperaba que aparezca uno grandecito, y entonces lo laceaba y enseguida picaba espuelas a la yegua para poderlo ir arrastrando el bendito camarón hasta la casa para que la mamá pudiera hacer el consabido chupe. Eso sí, tenía que tener la precaución de que a la hora de que pasaban la línea del calamazo, la línea del tren, tenía que picar nuevamente espuelas a la yegua para que la yegua pegue un brinco y el camarón no tenga tiempo de agarrarse del riel del calamazo, porque si se llegaba a agarrar, lo levantaba 1 kilómetro para arriba y 1 kilómetro para abajo el riel del calamazo. Era una precaución que había que tener. Y como esas, el caballero este debe haber tenido pues miles, ¿no? Sí, sí. Y ahí, mira, Parece que era cuestión de todos los días. de todos los días. Y ahí en la misma situación del camarón, llega en una de esas que está vaciando su camarón, resulta que otro camarón que había estado con el que había laceado se dio cuenta de que le habían agarrado a su compañero. Así que el otro camarón fue y le puso la tocola en las patas de atrás a la yegua. Entonces la yegua, por más que la yegua no pudo salir. No podía salir del río de ninguna manera. Le había puesto esposas en las patas y la única manera que se le vino era de que él tenía que soltar la soga. Entonces cuando soltó la soga y entonces el camarón ya tranquilo, entonces el otro que estaba agarrando la yegua vio que ya pues su compañero ya estaba libre, entonces ya recién dejó la yegua y ya pudo salir del río, ¿no? Y viene a colación esto, una cosa que tiene mucha relación con otra, y voy a mencionar aquí algo de mi tío Raúl Rueda, que por otros apodos pues le decían Maravillas, porque mi tío también era muy locuaz y muy contador de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que el 29 de julio era cumpleaños de su esposa en Tumilaca. Entonces el tío Raúl invitaba pues a toda la familia y los parientes moquegüanos de acá, entre ellos pues Víctor Paredes, el doctor Paredes que iba, el papá de tu papá, tu abuelo y todos ellos. Jesús, los Enrique Rivero, iban los Pomaredas, Carlos Pomareda, Jorge Pomareda, los Biondis. Era una recua de invitados y se iba pues a caballo por el río Tumilaca, ¿no? No había el camino que no había el camino a Cojones, no existía el camino a Cojones y se iban por el camino de herradura. Sí, camino de herradura. Por el mismo lecho del río. Por el mismo lecho del río, ¿no? Entonces llegaban a Tumilaca, pero ¿qué pasaba? Que en esa parte ellos se pegaban a lo que era al lado de la hacienda del Granadillo, una que estaba subiendo hacia la mano izquierda del río, y entonces, y de ahí ya tenían que cruzar para este lado, tenían que pasar entonces había algunos caballos, o había, como pues llevaban también pues a la familia, a la señora y todo el asunto. Entonces tenían miedo de pasar los caballos porque el río los iba a tumbar. Entonces, ¿qué hacía mi tío? Mi tío sacaba su gallo. Mi tío tenía un gallo que en ese gallo les hacía cruzar los ríos, ¿no? Para el otro lado. Era esa no la había escuchado nunca. Esa era... Esa no la había escuchado. Bueno, yo no tengo esas historias tan bonitas que acaba de contar Tito y Merardo, porque yo pues, recién vine a Moquegua relativamente pues muchos años después, ¿no? Yo recién vine aquí a Moquegua en el año 69 como médico del ejército. Casi hemos llegado juntos, doctor, sí. Yo soy del 67. Del 41, que es donde está ahora la universidad. Sin embargo, podría contar una anécdota de cuando estuve en el ejército. Siempre uno, cuando
está pues dentro de los cuarteles, siempre tiene pues sus amigos más allegados, más personalizados, ¿no? Ahí yo había un capitán arequipeño, que era mi pata, como se dice, mi amigo mío. Y una noche, una madrugada más bien sería, como 2 de la mañana, toca la puerta de mi dormitorio, porque yo era soltero y dormía en el cuartel. Un soldado, ¿no?, desesperado, que el comandante del ejército, que tenía su habitación frente a lo que es el mercado ahora. Ya. Le había llamado la policía, que había un oficial en la casa de las niñas, que estaba cerca lo que era El Camal. el Camal. Era el único burdel que existía pues aquí en Las Palmeras. en Moquegua, en Las Palmeras. Palmera. Y bueno, que había un capitán que estaba con tragos y estaba haciendo ahí de las suyas, estaba haciendo ahí, metiendo líos, ¿no? Entonces y yo fui, pues rápidamente me vestí, fui a la guardia, porque no había ni teléfono, sino solamente un teléfono que tenía el oficial de guardia, y me dijo: acaba de llamar el comandante, que por favor vaya usted al burdel ahí, que el capitán X está haciendo lío ahí, y que vaya usted en su jeep de comando y con su chofer. Y bueno, yo pues inmediatamente tuve que ir, ¿no? Y yo fui con toda tranquilidad, pero al llegar ya al local, de repente me recibe la dueña. ¿Usted es del ejército, no? Y me pregunta. Sí, le digo. Oye, dice, en buena hora, dice, porque ha llegado usted porque a mis hijas y él ahorita lo van a matar, me dice. Porque el capitán X, me dice, los tiene, dice, ya apuntada con su pistola. Y ya incluso los ha hecho cantar el himno nacional a todos, me dice. Y bueno, avancé un poco y efectivamente vi pues, ¿no?, que el capitán los tenía Pistola en rifle. formadas a las chicas, una al lado de otra, eran como unas 10, 12, 14 chicas, estaban completamente desnudas una al lado de otra y lógicamente temblando, no de frío, porque era junio también, Del susto. sino del susto, ¿no? Y recién ahí me vino también a mí el miedo, un poco de miedo, porque dije que de forma accidental este oficial me dio un balazo a mí. Pero felizmente, como era mi amigo, al verme, él agarra y dice: oh, dice, mi amigo, mi doctor, dice, y se viene como una mansa paloma, baja su arma, se lo pone en el bolsillo, se sube al jeep donde había ido y en forma muy tranquila lo llevé pues hasta el cuartel, ¿no? Y esa fue una de las anécdotas que tuve como médico. O sea que fuiste como tranquilizador. Como tranquilizador, sí. Desde ahí le dicen el doctor Aspirina. Al doctor Aspirina. Bueno, quizás otra anécdota que ahorita me estoy recordando era que yo en esa época había comprado mi primer auto, era un Chevrolet de esos grandes, el Impala, había 3 modelos, sí, claro. el Bel Air y yo tenía el Bel Air, Ya. un auto grande. Y resulta que me robaron los faros en una fiesta, y difícil puede conseguir los repuestos acá, aunque había ahí en lo que es ahora el Óvalo, un señor Mori. que vendía Era repuestos. el único, sí, y, pues. y me dijo, bueno, que me encargaría esta Lima para que traigan los repuestos. Claro. Bueno, y al día siguiente, ¿cómo se llama? Fui a pasar visita médica y ahí estaba pues el enfermero y los auxiliares de enfermería, ¿no? Y uno de los auxiliares me dice: doctor, me dice, usted ha sido, dice, buena gente conmigo porque usted me ha dado permiso para que vaya a visitar a mis padres a Cusco, dice, cuando hemos estado enfermos, y de repente yo le consigo, dice, sus faros.
Y bueno, yo pues, pensé que me estaba diciendo por decir, se sentía agradecido, digo, o quizás tendría algún conocido, bueno, cuando de repente pues al día siguiente, al amanecer, me toca la puerta, dice, mi capitán, me dice, ya descosido sus faros. Como no me acordaba, dice, cuál, si le habían robado el derecho y el izquierdo, me les digo dos, me dice. Bueno, mejor les traía los dos, me dice. Bueno, oye, le digo, ¿y dónde has conseguido? Ah, dice, me robó por ahí, me dice, de un auto ahí que estaba estacionado, me dice. Bueno, pues, ¿qué le iba a decir? Dijo, no le iba a decir que lo vaya a devolver, ¿no? Y además yo no lo necesitaba, porque era difícil conseguir los repuestos. Y bueno, pues, ahí no para toda la historia. De repente que a las 8 de la mañana siento sentir la corneta, ¿no? Que llega el primer jefe, cuando llega el primer jefe al cuartel, el soldado de guardia tocaba pues, ¿no? su corneta, ¿no? Dándole la bienvenida. Cuando de repente entra el comandante, en su auto dice Chevrolet también igual al mío, pero que le faltaban los dos paros. Así que tuviste que devolverlo, ¿no? No había forma de saber de quién era. Sí, no había forma de quién era, claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a cortar esta primera parte y continuaremos. Hasta que otra vez nos recordemos a nosotros amigos.